En esta ocasión, en su programa de arte, nuestro compañero José Manuel Vila nos va a hablar sobre Velázquez. Simple y llanamente, no ni menos que Velázquez. Saldremos de aquí conociendo la figura y la obra de este genial pintor. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Borrell Benítez para la lectura del plano. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de abril de 2024, recogida en el acta número 401, se acordó incluir en el programa de actos de este curso la conferencia titulada Velázquez, a cargo del ilustrísimo señor don José Manuel Bravo Vila, profesor de dibujo, pintor y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 22 de octubre de 2019. Como ustedes saben, la Academia tiene por norma no contemplar la presentación de sus miembros a fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos. No obstante, recordemos que el señor Bravo Vila, nacido en San Fernando, al terminar el bachillerato en el Instituto Isla de León, estudió pintura con Torres Bru en Cádiz y con Eduardo Peña en Madrid, donde se licenció en Bellas Artes en la Facultad de la Universidad Complutense, en la especialidad de pintura. Ha sido discípulo de Antonio López García, de Enrique Gran y de Fernando Zobel. También es maestro grabador, estampador y marino tanto en la mercante como en la de guerra. Ha trabajado en diseño asistido por ordenador en astilleros españoles. Ha sido profesor de dibujo de la Junta de Andalucía y ha impartido sus clases en el Instituto Jorge Juan junto con las de fotografía y diseño. En el año 2009 expuso una colección en la Galería GH40 titulada Lo natural y lo soñado. Ha publicado De la pintura y otras pasiones, una mirada a la carrera de Ricardo Galán Urréjola y sus trabajos hasta 2011. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Manuel Bravo Vila para impartir su conferencia sobre Velázquez. Con la venia, señor presidente. Excelentísimos señores, ilustrísimos señores, autoridades, académicos, compañeros y compañeras de la Academia, amigos, amigas, bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, debería dar la conferencia ahí, pero estoy levemente lesionado, entonces voy a darla aquí sentado. Espero que me disculpen si no tengo la desenvoltura habitual. Que no se oiga. Bien, la conferencia se titula Velázquez. De vez en cuando me gusta dar una conferencia aquí, y me invitan a impartir. Y yo, tenía la idea de dar una sobre el impresionismo, pero nada, que Velázquez me han pedido, a petición del público Velázquez. Y entonces, ese es el comienzo, y la idea original de esta en concreto es un fenómeno una impresión que yo tengo personal, que se refiere a que yo he dado muchas clases de pintura y de dibujo y de historia del arte, y entonces he ido constatando con el paso de los años que para los chavales jóvenes, la gente que está empezando a interesarse por el arte, la obra de un pintor como Velázquez se va alejando en la comprensión. O sea, cada vez es más críptico, más difícil de interpretar, le parece a la gente más extraño. Es un fenómeno general, ¿no? Le ocurre a los alumnos de literatura que dicen, hay que leer el Quijote. Y dicen, madre mía, el Quijote, y 500 páginas. Entonces, de modo que ya hay ediciones del Quijote, Trapello ha hecho una, donde se traduce el Quijote al castellano actual. Es decir, es un fenómeno, han pasado un tercio de milenio, un poco más de un tercio de milenio, desde que murió Velázquez. Además, en esta época de revisionismo general, se revisa todo con la moral de ahora y, por ejemplo, la página de la National Gallery de Londres, la National Gallery ha hecho un estudio sobre las relaciones que tienen los que han trabajado con ella o son donantes, las relaciones que han tenido con la esclavitud. Y de 18.000 personas relacionadas que tienen en la lista con la Real Academia, 67 tenían relación con la esclavitud, y uno de los que aparece es Velázquez, que tenía un esclavo. Como aparece aquí, este es el texto de la página web de
Menos mal que de 3 cosas, 2 son positivas, porque al final liberó al esclavo y además le elevó un memorial al rey protestando porque había un esclavo encadenado a una puerta de las cocinas de palacio. Esas características, y además este es el esclavo, es el fabuloso, pintado con el fabuloso retrato que hizo de él, con toda la dignidad que es capaz de poner en un rostro y en la presencia de una persona, Velázquez, que está ahora en Estados Unidos este cuadro, y además los temas de Velázquez son bastante oscuros ahora mismo. Reyes antiguos, cardenales de mirada adusta, caballeros olvidados, monjas un poquito serias, payasos que se burlan de la autoridad, o sea, bufones que se burlan de Juan de Austria, y dioses de la mitología antigua desvencijados. Es difícil interpretar esto si no conocemos los códigos, ¿no? Pero ¿quién es Velázquez? Velázquez es un niño prodigio. Es hijo de un matrimonio de la clase media baja, muy baja. Su padre era notario de un eclesiástico, no tenían... Y parece que hay un toque de pasado, digamos, para los cánones del siglo XVII, un poquito oscuro. Es decir, porque parece ser que procedía de una familia de judíos conversos portugueses que en la época que estuvieron los Reinos Unidos, el Reino de Portugal y el Reino de España, se mudaron a Sevilla y allí se establecieron. De todas formas, parece que ha desaparecido bastante el pasado de los archivos de cómo era la familia de Velázquez y es muy difícil establecer su genealogía, pero esa idea siempre permanece, ¿no? Su padre se llama Rodríguez de Silva y su mujer Velázquez, la madre de Velázquez. Y entonces, siguiendo la costumbre, hasta hace poco andaluza, por ejemplo, también lo hace Picasso, que se llama Pablo Ruiz Picasso, y lo conocemos por Picasso, adoptó para definirse el apellido de la madre. Este es un cuadro, la obra maestra de su mentor y segundo maestro. O sea, se pusieron muy pronto, viendo sus dotes, a estudiar pintura con Francisco Herrera el Viejo en Sevilla, el Gruñón de Francisco Herrera el Viejo, y al poco lo cambiaron a otro maestro que tuvo una influencia decisiva en su vida, porque es Francisco Pacheco, que era un humanista de pro, un pintor con sus limitaciones. Esta es su obra maestra, es un poco rígido, un poco anclado en el siglo pasado, aunque abierto a las influencias italianas, y un poco encorsetado. Eso es fácil de ver porque, aparte de cómo dibuja, la llama de esto es el Juicio Final, un cuadro enorme del tamaño de las meninas. La llama del infierno está perfectamente equilibrada a todo lo largo, como si fuera la plancha de un restaurante de calidad. Entonces, es poco dado a soltura, pero tenía un gran conocimiento de la antigüedad grecolatina y de las nuevas ideas que venían de Italia. Y tenía una virtud que tienen muy pocos maestros, que es reconocer el talento superior al suyo en un alumno bajo su tutela. Tal es así que este es un cuadro de Velázquez a los 19 años, una Inmaculada, que es infinitamente superior, o sea, técnicamente y de expresividad de su maduro maestro, y entonces concentró el esfuerzo en la carrera de su alumno, de su discípulo, Diego Velázquez. Tanto es así que le dio la mano de su hija en matrimonio. Es decir, Velázquez se casó muy jovencito con una hija de Francisco Pacheco, y eso es el primer pilar en el que se sustenta el genio de Velázquez. Lo podemos ver aquí en detalle en un retrato que hizo de su maestro, sobre 1620, tenía 21 años Velázquez cuando hizo esta obra maestra, y se podemos apreciar, si nos acercamos, la mirada de inteligencia, que primero hay que tener mirada de inteligencia y luego un pintor que la capte. Los dos pilares sobre los que se cimenta la obra de Velázquez son la inteligencia de su maestro, la mirada de inteligencia y poder, y la mano mágica que es capaz de hacer el trazado así de la gola. Es decir, si un pintor ahora muy hábil intenta dibujar el borde de las ondas de la gola, el canto, esto no es nada fácil, y esto está hecho con una soltura, una brillantez y sin esfuerzo por un pintor muy joven que ya va definiendo la categoría de Velázquez. Velázquez se le queda
Sevilla chica, que es la ciudad más rica de España, pero culturalmente tenía sus limitaciones porque lo mejor de lo mejor estaba en Madrid. Madrid es una ciudad que estaba creciendo, la corte se acaba de trasladar desde Valladolid y los austrias la estaban engrandeciendo y tenían mucho tráfico de arte y de cuestiones. Velázquez lo intenta una vez, fracasa, irse a Madrid, y la segunda vez, apadrinado por el conde duque de Olivares, que era el valido de Felipe IV, entra con éxito, hace un retrato, y el retrato lo ve todo el propio rey antes de una hora de estar terminado, cuando lo llevó el conde duque. El conde duque, que era sevillano, tenía que hizo una labor de colocar a los suyos, y se trajo un pintor de Sevilla, que ascendió muy rápidamente, que era Diego, en el escalafón de los pintores. Primero fue nombrado pintor del rey e inmediatamente subió a pintor de cámara, con gran enojo de otros pintores más antiguos que aspiraban a ese puesto. Pero Velázquez, a pesar del talento pictórico, tenía alguna característica personal que no conocemos bien, que se aparece mencionada en sus cartas, su flema, y es que debería disponer de un carisma personal, de un encanto muy notable. Porque el rey, este es un apunte mío que quiere reflejar cómo eran las mañanas en Palacio, porque el rey se hizo gran aficionado, muy culto, políglota, muy aficionado a Felipe IV a la pintura, se hizo instalar una silla para ver a Velázquez pintar, y cuando tenía ocasión se escapaba casi todos los días, se sentaba allí y se tiraba horas hablando con el joven pintor. Eso durante décadas, para que en una corte llena de envidiosos que están dispuestos a propiciar tu caída, eso sea factible, tienes que ser alguien muy especial, porque nadie es amigo de los reyes no son amigos ni de sus hermanos, porque los hermanos son precisamente los que son más cercanos a quedarse con tu trono. Entonces es algo notable que y además que haya esta amistad tan duradera, y que Velázquez haya sido tan cauto para no meter la pata y no caer en desgracia, como le pasaría, por cierto, al conde duque de Olivares, a su patrón. Cuando ha pasado muy poco tiempo de su estancia en la corte, menos de 7 años, llega la segunda persona importante en su vida. Este señor, Pedro Pablo Rubens. Pedro Pablo Rubens viene de Amberes, es un pintor más famoso del norte de Europa, y el más famoso llegaría a ser, unos años después, de toda Europa, y al que más le pagaban. Entonces, Rubens es una personalidad explosiva. Cuando yo estudiaba en Madrid, todos mis profesores y los círculos eran de pintura castellana. Entonces, la pintura castellana tiene un dios, que es Velázquez, un profeta, que es Goya, y un enemigo, que es Rubens, porque Rubens pinta con unos colores y una manera que no le gusta a la pintura castellana. Pero hay que reconocer que Rubens es una de las personas que más influyó en la vida de Velázquez, y voy a contar más o menos por qué. En este retrato está porque está aquí, porque tiene un guante y tiene una espada. Si tiene una espada es que es un caballero. Entonces, un pintor que es un oficio servil, que se hace con las manos, ¿pertenece a la nobleza? Pues sí. Rubens era caballero nombrado por 2 reyes. Lo nombró Felipe IV, le dio una patente de nobleza, el rey de España, y Carlos I lo armó caballero en Londres, en una estancia que estuvo pintando el techo de la Casa de los Banquetes, y de hecho esta espada es regalo personal de Carlos I. O sea, por eso la muestra con este orgullo. Entonces, además, los ingleses le concedieron una maestría por la Universidad de Cambridge. Entonces, Rubens era un pintor muy orgulloso de ser pintor y de los éxitos, y había entrado en la nobleza trabajando. Esta es la espada de Carlos I. Bueno, se explica en parte porque estos son los maestros de Rubens. Han estado en Italia los 2. Uno tiene raíces nobiliarias. Es devoto de la doctrina que los Pictor Doctus, que los pintores tienen que saber, y fundó a la vuelta de su estancia en Italia, en su ciudad natal, una cofradía, una guilda de los romanistas, cuya condición para entrar era haber estado en Roma. Pablo Rubens tiene esto, que lo he dicho, había estado en Italia 8 años, y cuando se encuentra con Velázquez, al año siguiente, Velázquez se va por primera vez a Italia y repetirá, siguiendo el rastro. Y le queda la idea de que se puede ascender
y en una de las sociedades más difíciles para ascender, que es la española, porque es rígida ahora y entonces nos imaginamos cómo será. Rubens, como he dicho, es un pintor teatral, barroco, que domina la escena, maestro de la composición, y Velázquez aprende muchas cosas de él. La primera es que aprende a perfeccionar un taller para llevar a cabo, a cometer grandes cuadros. Y la primera condición para tener un taller excepcional es que tus alumnos tienen que ser de mucha calidad. Esto es un dibujo de un alumno de una pintura, el retrato de Cornelis de Guest, hecho por un alumno de Rubens. Este trabajó años en el taller de Rubens, es una obra maestra formidable, es de Antonio van Dyck, que luego fue el retratista de la corte inglesa, un genio, y este trabajó de ayudante, de la calidad extraordinaria de la pintura. Si nos fijamos, el trabajo de Rubens, de van Dyck, es de la misma calidad, o el de Velázquez es de la misma calidad que el de un maestro, siendo mucho más joven. Y este es el discípulo principal que escogió Velázquez, Juan Bautista Martínez del Mazo, en este retrato de la infanta Margarita. Yo, cuando era jovencito, era uno de los cuadros que más admiraba del Prado, y en aquel momento había dudas de si era del propio Velázquez. Luego se ha establecido que es de 1665, llevaba Velázquez 5 años muerto, y era tan bueno que Velázquez lo formó, lo dejó pintar en sus cuadros y repitió la jugada que repitió Pacheco con él, lo casó con su hija, para que los secretos del taller no salieran. El taller facilita el trabajo, ¿no? Es un clásico ejemplo son los cuadros compartidos, como este retrato de la reina Isabel de Borbón, la mujer de Felipe III, que lo empezó a pintar Velázquez y lo terminó, porque Velázquez no daba abasto con los cuadros. Entonces es muy curioso porque permite diferenciar la extraordinaria luz del pelaje del caballo y se ve perfectamente que cambia de mano en la rienda. Al llegar aquí, esto está pintado por Velázquez y esto por el alumno o por el discípulo, y que las pinceladas para dibujar el brocado son muchísimo más torpes y menos sueltas que las que hay para pintar, por ejemplo, los adornos de la cabezada del caballo, ¿no? Pero es un trabajo de colaboración. Y otra cosa que aprendí de Rubens es a repintar. Rubens era famoso porque lo repintaba todo. Una vez vino a España navegando con 10 cuadros que traía de encargo y el temporal en el mar Cantábrico estropeó los cuadros. Pues nada, sacó la maleta, los repintó todos, los entregó y no hubo ninguna reclamación. O sea, los pintó sobre la marcha, todas las averías. Y entonces Rubens estableció con Velázquez en sus intercambios, porque se pasaban los 8 meses, lo pasaron todo el rato juntos, que uno puede coger un cuadro y repintarlo. De ahí los arrepentimientos y los cambios de composición que hay en los propios cuadros de Velázquez o incluso en los de extraños, porque esto es un cuadro de Paul Bril, que era Jerónimo meditando, y entonces lo cogió Rubens, es un paisajista, y lo transformó en Júpiter y Psique. Pero entonces, si uno está cerca de él, se ve aquí, entre las pieles en la piel de la chica, destaca un poquito la figura de San Jerónimo todavía. Velázquez se establece en la corte, ya es un pintor maduro, ya tiene 30 años, y empieza a hacer las cosas que definen su pintura personalmente. Es decir, esto lo cuento yo por si alguien va alguna vez y tiene que defender. Yo sé que aquí hay mucha gente que sabe más de Velázquez que yo, pero si alguien se mete con Velázquez para argumentar por qué Velázquez es bueno. El título de este pequeño capitulito es La desaparición de la perspectiva como soporte del espacio y la aparición del arte como su revelador. Es una característica y una aportación de Velázquez a la pintura. Una de las cumbres del pensamiento humano es recuperar en el Renacimiento la perspectiva y la capacidad de dibujar correctamente figuras humanas. Todos los 1000 años de la Edad Media, pues, los tobillos están así como el mío, y hay algunas cosas así torcidas, nadie atina, los cuellos no encajan bien en la cabeza. Bien, entonces la anatomía, la ponen a punto Leonardo, Miguel Ángel, Piero de la Francesca, y la perspectiva, la capacidad o la geometría necesaria para dibujar de manera verosímil el espacio de 3 dimensiones en un espacio que solo tiene 2, que es el cuadro, también es un hallazgo del Renacimiento. Entonces, como ejemplo, un cuadro renacentista puro, que es El lavatorio de los pies de Tintoretto. Un cuadro enorme, donde
toda la profundidad. Aquí estás delante de este cuadro y ves que hay aquí un espacio de 300 metros hacia adentro. Tienes la ilusión de que lo hay. Y está creado por la capacidad que tiene el pintor, con sus conocimientos de geometría, de establecer que las logias del fondo y las embaldosados del primer término cumplan las leyes de la perspectiva como si estuviera fotografiado. Y eso es un trabajo de compás y regla, de puntas de fuga, que se hace con una ciencia puesta a punto por los pintores renacentistas, Velázquez, Leonardo a la cabeza, Piero de la Francesca, Alberti, para reflejar el espacio. Eso lo sabe hacer Velázquez, ¿no? En este curiosísimo cuadro que está en Valencia, que es La Tentación de Santo Tomás, se ve la capacidad que tiene para hacer perspectiva Velázquez. Santo Tomás estaba leyendo sus libros. Entonces vino una chica a tentarlo, lo puso nervioso y entonces Santo Tomás cogió un tizón, que es este, le tiró el tizón y ella huyó espantada mientras dos ángeles bajan a consolarlo, y aquí está un poco desmayado, superando el trance con los libros tirados. Y la estancia, que es caravallista por este negro, tiene un gran efecto de profundidad y además de escalonamiento de los personajes en disminución, y parte de la profundidad, del efecto de profundidad, lo lleva a cabo la cuidadosa perspectiva para definir la estructura geométrica de la chimenea de mármol que hay en la pared. Pero esto es mucho trabajo. Hay que estar con la regla, dibujar hacer un calco, porque dibujarlo primero en papel, luego pasar la línea. Eso no le gustaba a Velázquez. Entonces Velázquez desarrolló la manera de hacer desaparecer el plano del cuadro. El plano del cuadro, si no eres bueno en la perspectiva y no tienes medios donde apoyarte, es evidente. O sea, estás delante de un cuadro que no esté bien pintado en perspectiva cónica o no tenga recursos, y hay una pared y luego están las figuras. Tal es así que algunas veces se escribe en la pared, o en el norte de Europa ponían aquí en el primer plano el escudo nobiliario del representado. Y entonces es evidente que hay un cristal, algo ahí, pero Velázquez se propone hacer desaparecer ese plano del cuadro sin emplear la perspectiva cónica. Entonces, en este retrato de Pedro Berberana se ve un caballero calatravo vestido de negro. El negro de Velázquez, que dejó traspuesto a Manet cuando vino por aquí, es un negro muy particular. En pintura se utilizan dos negros, básicamente. El negro de marfil, que es de productos orgánicos que se queman, y el negro de humo, que es raspando chimenea. Uno es aterciopelado y otro es cortante. Pero Velázquez utiliza un negro particular que se llama negro de huesos, que da intermedio entre los dos. Es negro profundo, pero no parece una mancha de tinta china. Y se puede modelar, porque hacer un dibujo, un cuadro, con modelado negro es muy difícil. Pero esto no tiene soporte perspectivo. Y entonces, si nos fijamos, hay una penumbra y el espacio se va para atrás. O sea, esto, cuando estás delante del cuadro, es tan eficaz y tan bien hecho que da la impresión de que puedes meter la mano por detrás del personaje. Ha desaparecido, tienes que acercarte mucho al cuadro para volver a ver el grano del lienzo y darte cuenta de que hay una pared. Esta sombra, la transparencia de esta sombra y la profundidad. Y ese camino lo lleva adelante, y en algunos cuadros no se ve ni siquiera esta doblez, que es el diedro entre el suelo y la pared, ¿no? De hecho, este recurso, no de Velázquez, pero vamos, es un recurso común en los estudios de modelos. Estas son fotografías de Avedon, de la modelo Twiggy en Nueva York, y aquí aparece el papel que se cuelga en los estudios de fotografía y de televisión y se dobla así para que haya esa infinitud y haya un espacio que se evapora detrás de la modelo sin tener que recurrir a otros artificios. Otra cosa que es característica de Velázquez es que Velázquez tiene una luz propia. Entonces esto lo he titulado La transformación de la luz de Caravaggio en la luz de Velázquez. Velázquez, como muchos pintores de su época, como Rivero y como el propio Rembrandt, empiezan como caravallistas. Caravaggio le pone el final al Renacimiento y entra plenamente en el Barroco, porque descubre que el dramatismo y la definición de las figuras se acentúan poniendo todo contra un fondo negro e iluminando las figuras como si fueran focos de fotografía,
es la misma estética en una película de cine negro, es decir, la exhibición cortante de la carne y de los volúmenes irrumpe en la visión del espectador, y es una sensación muy poderosa de la corporeidad de lo que ha pintado, ¿no? Pero eso a Velázquez lo tiene que superar. Y al llegar a Madrid, yo he tenido un profesor hace tiempo que estaba enamorado de la luz de Cádiz y se pasaba las mañanas haciendo fotos de la luz de Cádiz, y yo luego veía 100 fotos o 150 de la luz de Cádiz. La luz de Cádiz es muy característica, ¿no? O sea, Alberti ya lo dijo, salada claridad, ¿no? Pero la luz de Madrid es otra cosa. Hay una luz tamizada, sobre todo en los días cuando hay contaminación, en los días de invierno. Entonces Velázquez vio esta luz y se la apropió. Lo primero que hizo es cambiar la preparación de los lienzos, por influencia de Rubens. Los lienzos se le da una capa de apresto, y luego se le da una imprimación. La imprimación suele ser de color. Entonces Velázquez pintaba con una imprimación roja que se llama Tierra de Sevilla, que dice Pacheco, dice que se sacaba del légamo del Guadalquivir, del río en las crecidas, del légamo del río en las crecidas. No está muy bien en estos días hablar de crecidas, pero poéticamente que un cuadro esté pintado entero sobre el barro del Guadalquivir no deja de tener su poesía, porque no se puede estar más apegado al terruño. Pero descubrió que utilizando calcita, le enseñó Rubens, y blanco de plomo, se creaba un fondo mucho más luminoso que se transparentaba, y pintando con capas de colores de mucha calidad muy bien, podía crear esa luz azulada que se encuentra en la naturaleza cuando sobre todo estás en la meseta. Este cuadro, que se llama San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño, refleja la visita que hizo San Antonio al ermitaño, que lo alimentaban unos cuervos, figura como cuervo, le traían un pan, pero yo creo que es una corneja, porque aunque es muy grande, este picado es característico de las cornejas. El que ha estado por Castilla y las ve en las torres hacen esto, y tiene un celaje extraordinario. Aquí hay unas capas de blanco de plomo muy diluido, extendidas sobre esa preparación blanca, y este cielo vibra, emite luz, está delante, y aparece, de las primeras veces que aparece, la Sierra de Gredos, que es el paisaje de fondo por naturaleza de Velázquez. Es un cuadro muy curioso porque tiene una cosa que también ocurre y se ve en el cuadro más importante de Velázquez, que es la narración por viñetas. Aquí, a lo largo del río, está reflejado, que se han ido los pigmentos y casi es transparente, cómo ha sido el deambular de San Antonio. Desde primero tiene un encuentro aquí con un centauro, aquí con un sátiro, luego come con el ermitaño, y luego, cuando éste se muere, presencia cómo cavan dos leones la tumba para enterrarlo. Estas es Las Lanzas, otro cuadro que también yo he leído críticas muy desfavorables porque refleja una victoria católica. Y además, por otra cosa que en determinados ámbitos es muy agradable, pero en otros no es así, que es lo tildan de ser la mejor representación de la caballerosidad española, que es que el vencedor, que es Ambrosio de Spínola, impide que se arrodille para entregarle las manos, la llave, el Justino de Nassau. Y ese gesto, inmortal para nosotros, para otra gente no le parece tan bien. De todas formas, lo que tengo que referirme es a la aplicación de este celaje que había en el cuadro de San Antonio, pero aquí a gran escala, que es el fondo de la batalla, que es en realidad cómo se ve la llanura que hay delante del Escorial, con unas lagunas que había por allí, desde las estribaciones de la Sierra de Gredos. ¿Qué es esto? Maestro de las luces y de las sombras. Este es un título que le corresponde a Velázquez y que pasa desapercibido. Ya me he tomado la molestia de leerme algunos libros de Velázquez, y entonces te puedes leer un libro sobre Velázquez de 300 páginas y no dice la palabra tono una sola vez. Porque después del impresionismo, los impresionistas acaban, dicen ellos, o los críticos de los impresionistas, con la pintura tonal. Entonces nadie puede decir la pintura tonal. Vamos a ver qué es la pintura tonal. La pintura tonal es esto. Esto es la escena final de Casablanca, rodada
por Michael Curtiz en 1942 y el director de fotografía es Arthur Edenson. Y la actriz es Ingrid Bergman. Con los focos, con la cámara, cámaras muy rudimentarias, y con un fotómetro que yo los he visto y eso es, vamos, de madera, se consigue que sin ver fotografiar la piel de la actriz y su rostro, de modo que en blanco y negro aparecen las lágrimas, los ojos llorosos, la finísima cabellera, la sombra transparente, la sombra más transparente de la nariz, la pintura de los labios y la piel más oscura de Humphrey Bogart, que ahí está el hombre. Arthur Edenson es un maestro, en los años 42, de hacer fotografiar y conseguir con el blanco y negro reflejar la realidad, porque nosotros, los seres humanos, por la disposición de los conos y los bastones, vemos básicamente el mundo en blanco y negro. El color es una capa que se añade a posteriori. La fotografía en blanco y negro se extingue y entra la fotografía en la película en color sobre el 68, por ahí ya nadie hace películas en blanco y negro. Pero en los años 70 y 80 se vuelven a hacer por un motivo estilístico, porque son muy guay, más expresividad. Y entonces, esta es de Stardust Memories de Woody Allen. Y la actriz es Charlotte Rampling y el director de fotografía es Gordon Willis. Pero la tradición de fotografiar bien en blanco y negro se ha perdido. Y esto está fatal. Esto está muy mal. O sea, hay que decírselo, pero la piel de Charlotte Rampling es igual de blanca que la de Ingrid Bergman. Parece que, como otros que yo conozco, se le ha ido el maquillaje. O sea, está demasiado oscuro. Esto no es así. Esto es un error de fotometría o de revelado. Se ha revelado más de la cuenta. Está sobre revelado el negativo. Gordon Willis aprendió, porque luego es el director de fotografía de El Padrino y hizo muchas más películas en blanco y negro mejor resueltas. De tal manera que le dieron al final de la carrera un Oscar por su carrera que llevaba aparejado el título de Maestro de las Luces y de las Sombras, que es el que yo digo que debería corresponder a Velázquez, porque Velázquez, esto es una tabla de grises, o sea, un pintor tiene que saber cuánto de gris es un color que está poniendo para que el cuadro se sostenga y no metamos la pata en cuanto al reflejo de la realidad, si eres un pintor realista y buscas la verdad. Esta es una tabla corta de grises, de 100. El contraste que hay entre los dos es menor, porque al estar uno al lado del otro, aumenta el contraste. Pero en realidad hay poca diferencia. En un ordenador hay 256 grises, más del doble de estos. Pues Velázquez no fallaba en la apreciación de 250, o yo creo que más. Yo creo que Velázquez tenía de nacimiento lo que para los músicos es un oído absoluto, y para los pintores debería ser un ojo absoluto, que era capaz de atinar con las condiciones cambiantes de luz de un día para otro, con el tono exacto que tiene que tener un gris para cumplir la función que está encaminada. Es decir, los pintores del Renacimiento y del principio del Barroco hacen un dibujo en blanco y negro, que luego traspasan monócromo a la pintura y lo van rellenando mediante veladuras de colores. Este es un Holbein, el retrato de Henry Guilford, hasta conseguir perfectamente el modelado, el volumen, el contorno de los rasgos y el volumen, la redondez de la propia cabeza. Y he aquí un ejemplo de cómo lo hace Velázquez de muy joven. Este es el retrato que hizo al llegar a Madrid de Góngora. El retrato de Góngora es de un modelado casi cubista extraordinario. Está definido todo. El ojo en sombra, el ojo en luz, las arrugas, las hendiduras por la edad, el lunar, el brillo de la nariz, el labio cortante, impecable. Todo esto funciona porque no hay un error en la catalogación y en la ejecución de los grises. Si no, sería un desastre. Un desastre. En la familia de Carlos IV de Goya, la reina María Luisa que está al fondo tiene un lunarcillo o algo que parece un lunarcillo. Hay un error también de entonación, de modo que nadie sabe si es un lunar, es un parche, es un adorno. Aquí está claro que tiene algo en la piel, un lunar de algún tipo. Y eso funciona porque esto está bien hecho. Este es el mismo cuadro pasado por ordenador a blanco y negro. La tierra se hace carne, la paleta de Velázquez. La paleta de Velázquez son los colores que él escoge.
y es la tierra se hace carne porque básicamente Velázquez pinta retratos, figuras humanas, solo pintó 2 paisajes, y entonces construye la carne, el color de la carne, con los colores tierra, que son los relacionados con los pardos. La paleta de Velázquez es extraordinariamente limitada. Es riquísima en los cuadros, pero en la práctica solo tiene 11 colores. Blanco de plomo, amarillo de Nápoles, ocre amarillo, siena, vermellón, sombra, azurita, azul ultramar, carmín y negro de hueso. Y en algunos, como en las hilanderas, son 7. Y si nos fijamos no hay verde, porque como buen maestro del arte de comprar pintura, sabía que el verde es traicionero y se termina descomponiendo. Entonces, los verdes de Velázquez están hechos siempre mezclando amarillo y azul. Esta sería la pintura traducida a una tabla moderna, los equivalentes de los 11 colores de Velázquez, y esto es una parte, esto es un tercio de la gama que tiene las pinturas al óleo Rembrandt, que no baja de 100, y Velázquez pintaba con 11. Y además aquí hay una información de la que Velázquez no disponía. Por ejemplo, aquí está el pigmento, aquí está el número de cruces, es la permanencia de la luz, si el cuadrado está cubierto es que es color cubriente, si no tiene a medias semitransparente, y si es transparente del todo es que es transparente, para que uno no intente dar una veladura con un color cubriente, ni intente tapar algo con un color semitransparente. Pero todo eso que te viene en la carta de los colores modernos, eso no, lo Velázquez lo sabía porque se lo había enseñado su maestro y era capaz de reconocerlo cuando le estaban vendiendo los 200 gramos o el cuartillo que estaba comprando el color, su calidad, porque Velázquez no utiliza colores que lleven a errores. Está todo perfecto. Es esencialmente un colorista veneciano. Este es un retrato de Tiziano, con todo su esplendor, de los colores de Venecia. Y este es un retrato hecho en el segundo viaje a Italia, el cardenal Camilo Astali, por Velázquez, que se ve que colorísticamente están bastante emparentados. Lo que pasa es que, pudiendo pintar en esta paleta, Velázquez pinta mucho más reducido, ¿no? Otra característica de Velázquez es que cuando, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una parte difícil pintando, esa lucha porque te salgan bien las cosas, de pinceladas oscuras, pinceladas más fuertes, va dejando unas marcas en el lienzo, que algunas veces, como en este autorretrato de Rembrandt, se dejan, estas marcas donde está mezclado el blanco con la pincelada, brillos irregulares, una veladura, pincel tembloroso. Todas estas cosas se dejan como carácter y expresividad de la propia pintura. Pero Velázquez no hace eso, no pelea con la pintura. Cuando Velázquez pinta esto como el retrato de Juan Mateos que está en Viena, primero, casi no hay sombras. Es un cuadro, todo es monócromo, casi es un color dorado terroso, sin muchos altibajos, muy luminoso, y no hay pelea con el lienzo. Parece que ha puesto la pincelada en cualquier sitio de una sola vez y ahí se ha quedado y no ha utilizado la espátula para rascar, ni lo ha intentado otra vez. Otra característica de la pintura de Velázquez es su capacidad para expresar con la densidad de la pintura. Este cuadro, que es la costurera, la mujer cosiendo, que está en Washington, y del que afortunadamente los norteamericanos son bastante sueltos en las reproducciones porque te dejan acceder a reproducciones de altísima calidad. Aquí se ve la trama del lienzo y las grietas del craquelado del cuadro, que esto es difícil de conseguir. Bueno, pues está inacabado. Entonces tiene empastes, aquí en donde asoman los senos, en el rostro, y veladuras. Velázquez va eliminando a lo largo de la carrera las veladuras y cada vez hay menos. Y entonces sustituye las veladuras por esto. Pintura muy diluida y luego hace un empaste, pintura con más carga, más opaca encima. Aquí podemos vislumbrar quién es Velázquez pintando, porque esta mano tiene el gesto de una costurera, perfecto, pero si nos acercamos al aumento, son 4 pinceladas que han caído ahí como quien aterriza. Y están perfectos. No ha dibujado los dedos, pero los dedos están ahí. Lo mismo que la mano. Esto es el color del lienzo sin pintar. Entonces, el juego entre pintura
diluida que se ve aquí, y pintura densa es este que establece Velázquez. Normalmente un pintor más antiguo pondría el empaste cubriría todo y este oscuro se obtendría con una veladura, que es el color disuelto muy finito en disolvente. La perfección en el dibujo es la realidad. Esto tampoco se puede decir mucho porque la gente piensa que, mucha gente, dibujar está bien, pero que los cuadros no tienen dibujo. Los cuadros siempre tienen dibujo, porque el dibujo es la primera actividad o la tercera del ser humano. Yo creo que la primera es hablar, la segunda dibujar y la tercera la música o en el orden no importa. Las tres primeras cosas que hacemos como ser humano que se va civilizando. Entonces el ser humano dibuja siempre. Es una manera de poner la idea sobre el papel, distinta de la escritura, pero igual de eficaz. Entonces, si lo haces muy bien y lo doblas para que te señale la realidad, tienen la realidad. Y no todos los grandes pintores dibujan bien. Por ejemplo, Rembrandt. Este es el famosísimo jinete polaco de Rembrandt, que está en Nueva York y que da el nombre a la novela de Antonio Muñoz Molina. Pues Rembrandt, vamos a ver, este caballo es muy chico, Rembrandt. Y además, Rembrandt, Hammershus van Rijn, la pata que está en el lado contrario no puede cruzarse casi con esta. Este caballo tiene las patas del lado de allá más grandes que las del lado de aquí. Esto no puede ser. Estos errores de dibujo son comunes y Velázquez no los comete nunca, como vamos a ver ahora en un cuadro muy impresionante. Este cuadro está precedido de estos versos. El verso dice: el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche. Esto está escrito por Unamuno sobre el Cristo de Velázquez, el Cristo de San Plácido, que es este. Este es un dibujo, una pintura al óleo bastante grande, de difícil comprensión y que dice la leyenda que la encargó Felipe IV para hacerse perdonar algún desliz que había tenido con una actriz y para expiar sus pecados. Bien. Es un cuadro, es un desnudo italianizante, con unas características particulares. La primera es que es un dibujo formidable. Y la segunda es que Velázquez había estado ya en Italia cuando hizo esto y la calidad de los pigmentos que podía encontrar en Italia eran superiores y le permitían reflejar la luz de una manera que no había obtenido antes. A partir de la Frago de Buscano, que si recuerdan ustedes, hay un desnudo de espaldas, esa luminosidad que se obtiene con el amarillo de Nápoles, que empezó a utilizarlo después de la primera instancia en Italia, está aquí. Esto parece que el cuerpo alumbra. El dibujo y la representación del Cristo es maravillosa. Aquí Velázquez se esforzó en llevar a cabo el mandato, lo que pone la Biblia, el más hermoso de los hijos de los hombres. O sea, es un hombre adulto en la plenitud de su fuerza, de su juventud. Y está dibujado el contorno de manera impecable. El poseedor de este talento es el que es capaz de reflejar la realidad, porque puede hacer con el dibujo lo que quiera. Sin embargo, este cuadro tiene varias curiosidades iconográficas. La primera, bueno, eso también ocurre muchas veces, es que el Cristo no está muerto, es un modelo vivo, porque la cabeza no se ha caído, los músculos tienen tono, el bíceps está flexionado, no hay ninguna marca de que es un cuerpo muerto y tiene varias cosas de difícil interpretación. La primera es que por motivos iconográficos antiguos, cuando se pinta la lanzada solo se dejan 3 o 4 gotitas de sangre. Pero no porque el Señor haya sangrado poco, sino para que el chorro no se prolongue y toque el paño de pureza, que no lo manche. Pero aquí en este Cristo lo mancha, pasa por debajo. Pasa por debajo. Eso es una rareza. La siguiente cosa, este es un primer plano, es que hay una discusión antigua en iconografía si Cristo está crucificado con 3 clavos o con 2.
A partir de un grabado de Durero y de determinados estudios, Francisco Pacheco sostenía que la representación auténtica es con 4 clavos, los 2 pies apoyados en paralelo sobre un subpedáneo, y aquí están dibujados los pies sangrantes con 2 clavos, un escorzo magnífico de dibujo, y siguiendo las instrucciones de Pacheco. Y la siguiente cuestión notable, tengo que volver atrás, que es la más desconcertante de todas, es que Jesucristo murió en el Gólgota, ¿no? Entonces, aquí esta figura proyecta sombra sobre algo. Hay un paño verde, un fondo verde debajo. Entonces, todavía no se ha explicado concretamente, aquí está la sombra correctamente, ¿qué es esto? ¿Qué representa esto? Porque si un crucifijo, Cristo auténtico, modelo vivo, estamos representando, tiene que verse el paisaje del Gólgota en una pared. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una estatua realista y luego lo ha pintado Velázquez. No se ha podido descifrar exactamente a qué corresponde eso. Estas cuestiones iconográficas. Bien, Velázquez, hay una tradición a partir del siglo XVII de darse una vuelta por Italia para aprender de los antiguos. Se llama Grand Tour y Velázquez hace el Grand Tour 1 y el Grand Tour 2. Va un primer viaje en 1629, otro viaje 10 años después. El primero es de aprendizaje y el segundo va en misión de compra y acumulación de obras de arte para las colecciones reales del monarca Felipe IV. La segunda es la más importante, es un viaje extraordinario donde actúa manejando una gran cantidad de dinero, relacionándose con un montón de gente, visitando todas las colecciones posibles, ofertando y encargando docenas de vaciados en yeso o en bronce de determinadas piezas que tenía que traer una misión de altos vuelos, iguales a las que había conseguido Rubens, en las que había efectuado Rubens. En la vuelta del segundo viaje, el barco que él fletó para traía 300 cajas de las colecciones y siguieron llegando durante años según se iban terminando los encargos, porque los encargos dejó a un agente principal en Italia, que se llamaba Juan de Córdoba, que también era un judío converso, dicho también, pero vamos, era un descendiente de judíos conversos, que gestionaba sus intereses. Es muy notable que en el viaje, los 2 viajes, que haya atravesado 4 veces el mar, visto tantas ciudades, no se conserva un apunte, una anotación de diario, un paisaje marino. Es probable que Velázquez conociera, como era sevillano, hubiera estado alguna vez en Sanlúcar, ya que además Pacheco era de Sanlúcar y conociera el mar, pero ni pestañeó, es decir, cualquiera, por ejemplo, de Turner, que era esencialmente un paisajista, pues cada vez que iba de viaje hacia Venecia, o hacía 500 apuntes en el camino. No le suscitó la... Se dedicó a ver las obras de arte, las estatuas en las galerías. Estuvo 2 veces en Venecia, otra vez en Nápoles. Y no se sabe muy bien, pero vamos nosotros a suponer que este cuadro se pintó en Italia. Este es otro de los cuadros que hay que hablar especialmente para comprender la dimensión de Velázquez. Este es un cuadro extraordinario. Fuera no tiene parangón, no hay... Y además es un desnudo muy notable en un país que no tiene desnudos. En la pintura española no hay desnudos. Porque la razón es obvia, porque tú pintabas un desnudo y tenías un pequeño lío con la Inquisición. Entonces, no hay desnudos en la pintura española. Pero el que hay es el mejor. Entonces, ¿por qué es el mejor? Bien, esto es una Venus calipígica, una Venus de hermosas largas. Se le llama Venus, pero no se sabe qué es. No se sabe qué es. Es una chica jovencita recostada donde se ha hecho una exhibición de dibujo pintando el contorno superior de su cuerpo. Dibujar las manos, los pies, las rodillas es un desafío, pero si no las dibujas completas, como está aquí, todavía más, porque hay una tendencia a que las partes mal hechas, que se comete error en un dibujo, que se ve parcialmente una extremidad, se interpreten mal. Pero aquí no ocurre ningún fallo. Y entonces, la maestría en el dibujo de Velázquez es tal que ya lo hace desaparecer, porque aquí no hay dibujo. Aquí no hay contornos, no hay fronteras.
no hay bordes, lo que hay son fronteras. La carne se disuelve, se mezcla con el paño y hay 2 centímetros de zona indeterminada. Esto es un entorno cuántico, no se sabe dónde está lo que es piel y lo que es carne. La sombra interior que proyecta el muslo, el gris delicado de la parte casi negro, gris azulado del raso sobre el que está recostado, los reflejos en el moño, el gesto, una chica muy jovencita. Aquí hay otro misterio, porque la atribución, siempre se ha discutido si este rostro corresponde al que se ve en el espejo. Parece que la chica de aquí tiene unos rasgos un poco más toscos que la que está posando de espalda. El amorcillo, impresionante. Aquí está el despliegue colorista de Velázquez. Esta es una cortina de raso pesado que está pintada en blanco, teñida con una veladura de carmín. Ese mismo carmín diluido, es esta cinta, y esta cinta casi transparente es de ultramar puro. Ultramar es lapislázuli molido, ¿no? Pigmento que costaba más que el oro. Este primer plano, que es donde es casi abstracto, lo he puesto aparte para ver la belleza lumínica, es que es muy difícil, pero vamos, si nos fijamos mucho, aquí hay una pequeña grieta, y aquí hay una línea, y aquí hay otra línea. Esas líneas, aparte de uno de los raros ejemplos de verde en la pintura de Velázquez, en esa pañuelo de seda que hay ahí, esas líneas corresponden a los restos de las puñaladas que le dieron en 1906 una sufragista. Y este cuadro, como muchos otros de desnudo, concita a una animadversión terrorífica, porque el año pasado ha sufrido otro ataque por los de Stop Oil, que se han liado a martillazos intentando destruirlo, que afortunadamente, aquí se ve la grieta, el cuadro no ha sufrido daños muy graves, pero sí ha resultado dañado porque tenía un cristal blindado. Yo he cambiado de opinión. Yo siempre he creído que los mármoles del Partenón, que los habían sacado los Lord Elgin, se los había llevado a Inglaterra, deberían permanecer en Inglaterra porque los había cuidado, restaurado, pero ahora he cambiado de opinión. Los mármoles del Partenón hay que devolvérselos a Grecia. Yo voto eso. Y además tienen que devolver este cuadro. Este cuadro es español y yo no creo que estén bien las facturas. Les dice que se lo compraron y lo pagaron. Nada. Eso que lo devuelvan porque van a volver a atacarlo, y hay allí un montón de cuadros de reyes y reinas ingleses que podrían sufrir un ataque con la misma dignidad que no sufre este. No tienen por qué darle siempre a la Venus del Espejo. La Venus del Espejo no ha sido superada. Es decir, si nos circunscribimos a los desnudos de espalda, este es uno de los más famosos, es la gran odalisca de Ingres, no está a la altura. Incluso la que se considera su gemela, que es la maja desnuda de Goya, que es impresionante, es una obra maestra, pero hay diferencias. Yo algunas de estas cosas, me van a perdonar ustedes, pero es que luego la gente me riñe y dice, ¿para qué le has dicho que luego...? Por ejemplo, esta mano, esto es la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, el rodete carpiano, pero una chica no tiene esta eminencia hipotenar. Si esta mano se completa, es una mano enorme para este rostro. Esto no está bien, señor don Francisco. Esos errores no los tiene Velázquez, nunca. Y además hay un misterio que envuelve, estos son dibujos míos, apuntes míos, vamos, es evidente por la calidad, pero vamos, por si... el misterio que envuelve es, ¿qué es este cuadro? ¿Cómo se hizo? No hay menciones, nadie lo menciona. Se vende y pasa de un sitio y nadie dice, un desnudo de Velázquez, sino una mujer acostada de 3 varas. El nombre de Velázquez desaparece incluso en las primeras subastas inmediatamente después de su muerte. Lo pintó Velázquez de una chica que conocía, de una modelo, a lo mejor con relación, sin relación. Lo pintó para alguien poderoso. Había alguien más, estaba el rey en la sala mientras se pintaba, un duque, un conde. ¿Qué ocurrió? ¿Este cuadro qué es? Ese misterio sigue ahí hasta que aparezca un documento que lo desvele. Velázquez pintó los 2 paisajes de la Villa Medici. Los paisajes de la Villa Medici
son dos obras maestras de trabajo del paisaje. Maravillosos, evocadores, perfectos. Casi no hay pintura en todo el cuadro, casi no hay pintura. Y se supone que fueron pintados del natural. Aquí me he permitido la licencia de recrear a don Diego pintando bajo el sol abrasador de Roma y esperando que termine, que sea la hora de irse a tomar un refrigerio. Porque se supone que fue pintado del natural. Si fue pintado del natural, sería de los primeros cuadros que se pintaron de paisaje que salieron de un estudio y se copiaron directamente del natural, que es un escalón más en la percepción de la realidad. La segunda vuelta por Italia, Velázquez conoció a una chica y estuvieron juntos, relación de la cual nació un niño. Que eso hecho lo conocemos porque unos años después el funcionario Gris había tenido un lío en Italia y entonces han aparecido Jennifer Montagu, una investigadora, publicó hace unos años en Burlington Magazine, que había encontrado un documento en el que constataba que Juan de Córdoba había ido en la calle por la calle con dos esbirros y le había arrebatado a la fuerza a una chica que se llamaba Marta, que según consta en el documento era la nodriza del chaval, que era un poco más que un bebé, y se lo habían llevado para hacerse cargo. Le pagaron una indemnización. Entonces todavía hoy hay dudas si Marta es la nodriza, si era la madre. Ofreció resistencia, pero el niño pasó bajo la tutela de... Es un episodio oscuro, no se sabe por qué Velázquez se fue, no se lo llevó, y cuando ya estaba, digamos, un poco más criado, envió a sus agentes para recuperarlo y quedó bajo la tutela de Juan de Córdoba. De hecho, a la muerte de Velázquez, Juan de Córdoba todavía pidió que se le abonaran algunos atrasos en los gastos ocasionados para el mantenimiento y la educación del muchacho. Luego el rastro de Antonio, que así se llamaba el único hijo varón de Velázquez, se pierde en la historia y no sabemos nada de él. Bueno, aquí esto ya es entrar en la polémica. Velázquez es catalogado como el precedente del impresionismo. Pinta cosas con pinceladas muy sueltas, casi no utiliza el negro en la mayoría de los cuadros. Entonces, eso es un error, a mi juicio. Es decir, el primer impresionista que se interesa por Velázquez es Manet, que viene por España y viaja por España y se queda traspuesto de dos cosas. Uno, cuenta que había estado en el país donde el cielo es más oscuro que las casas, que es una definición muy buena de Andalucía, y quedó fascinado por el empleo del negro de Velázquez. De hecho, casi todos los cuadros de Manet son El torero muerto y otros, La Lola de Valencia, son estudios en la línea de Velázquez de cómo se maneja el cuadro, un cuadro que contenga negros, porque el negro y el blanco son colores dificilísimos de integrar en un cuadro. Pero en realidad Velázquez no tiene nada que ver con el impresionismo, porque el impresionismo es la pintura de lo fugaz y Velázquez pinta lo perenne, o pinta cosas con un afán de eternidad, de que permanezca. Velázquez no es un precedente del impresionismo. Vamos a ver un ejemplo de lo que la gente confunde o lo que se tiene. Además hay otra cosa, que es que decir que Velázquez es el precedente del impresionismo es como decir que la pirámide de Imipey, que está a la puerta del Louvre, el precedente de esa pirámide es la pirámide de Keops. Por favor, si desaparece mañana la pirámide de Imipey no pasa nada, pero el problema es que desaparezca la pirámide de Keops. Lo grande no puede ser precedente de... Es una afirmación teñida de chauvinismo francés que viene a decir que el más grande pintor español y posiblemente uno de los más grandes de la historia del arte está un escalón por debajo, así haciendo las cosas medio borrosas, hasta que por fin los impresionistas descubren cómo se pinta bien. Eso no es así. Velázquez es Velázquez y hace con la definición de las pinceladas sus cosas particulares. Esta chica es Margarita,
Teresa. Este cuadro lo hizo Velázquez para mandárselo a la corte de Viena, es la hija de Felipe IV, que se iba a casar con el emperador Leopoldo I de Austria. Mala suerte, porque él, que le tocó como marido es este. Entonces, en este fabuloso retrato, hay un leoncito de plata sobre dorada. El leoncito de plata sobre dorada que nosotros vemos aquí, si lo aumentamos, no hay ningún leoncito de plata sobre dorada. Yo las he contado, hay 14 pinceladas, del tono casi igual, incluyendo el candelabro. Entonces, Velázquez hace que a 1,5 metros de distancia nosotros veamos esto, pero en realidad ha pintado esto. Él tiene en el cerebro, de una manera ajena a los demás mortales, de qué pinceladas podemos prescindir y cómo tenemos que dar con el suficiente empaste las que vamos a poner para que a determinada distancia produzca el efecto que él está buscando, que es recrear la figurilla que seguramente era esta. Esto lo he hecho yo con ordenador con mucho trabajo, pero esto es lo que hace Velázquez, que es una solución paralela al impresionismo, pero no la misma, porque los impresionistas para hacer esto dividen los tonos. Y aquí no hay división de tonos ni nada parecido. Aquí hay tonos puros de una cierta calidad. Y esto lo extiende todo por el cuadro para reflejar la seda, las brillas del broche, de una manera magistral. Algo que no ha estado al alcance de nadie, poquito de mazo, con Martínez del Mazo, como hemos visto, y nada más. Es decir, nadie es capaz de hacer esto, de reproducir la seda cruda, con contraste con la piel, las transparencias del encaje como él. Bueno, entramos en el último capítulo, Tierra ignota. Don Diego transita por caminos que nadie ha pisado y nadie volverá a pisar. Bueno, el primero, que me lo voy a saltar porque este cuadro necesita, es su obra maestra, varias conferencias para abordarlo, es Las Meninas. 3 metros y algo por 3,5. 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Esto, pintándolo de pintura blanca, consumiría entre 1 kilo y 2. Y sería muy difícil que fuera uniforme. Solamente nos vamos a fijar en el interior, en el techo. Yo he visto este cuadro hace muchísimos años con los conserjes antiguos del Prado. Y esto, ellos los que estaban allí delante, estaban fascinados por el aire que se refleja aquí. Solamente extender esto de manera uniforme que cree el efecto buscado, no está al alcance de la gente. La sombra del vestido de seda flotando. Y me voy a concentrar en 2 cuadros, saltándome este es el episodio de la metamorfosis de Ovidio, cuando Júpiter se transforma en una nube para seducir a Io. Esto es de Correggio, un pintor italiano. Esta es la historia que se cuenta, una parte de la historia que se cuenta en este cuadro de Velázquez, de este extraño formato, que es Argos, Mercurio y Argos. Juno, la mujer de Júpiter, deshizo la nube y dijo: aquí ya no continúa esto, y entonces Júpiter transformó en novilla a Io, pero Juno la capturó y se la encargó la custodia a Argos, que es el pastor de los 100 ojos. Y como tiene 100 ojos, aunque duerma, siempre hay uno abierto y nunca baja la guardia. Entonces, Júpiter le encargó a Mercurio que acabara con él y se recuperara la novilla. Entonces tocó la flauta, vino agazapado en este repecho, consiguió que se durmiera y con esta espada lo mató. Es decir, este cuadro, esta es la historia que cuenta el cuadro, este contraluz, con este empaste de blanco de plomo sobre fondo de una mezcla de ultramar y esmalte, maravilloso. Aquí no hay nada, es decir, casi no está pintado nada y está pintado todo. Solamente este reflejo aquí, la nube, una pincelada azul poco densa y una muy densa, generan la nieve
del Guadarrama y la montaña en la lejanía, siguiendo las soluciones que ya se ven en el retrato ecuestre de Baltasar Carlos, que es, y en la del Baltasar Carlos como cazador. El pelo. Este hombre tiene el pelo rubio, muy liso, y muy lacio. Pinceladas con un pincel al que le faltan las cerdas. Y lo más extraordinario, la luz que tiene esta rodilla, que es de una luminosidad fuera de lo común. Epílogo a las hilanderas. Bueno, las hilanderas es otro cuadro que merece, pero por encima, merece un tratado, pero bueno, por encima. Bueno, las hilanderas es este. Este es el estado del cuadro. Un cuadro muy grande, con una bóveda aquí, pero este cuadro está añadido, tiene añadidos por los 4 lados. El más grande arriba, se ve aquí poco la distinción. De modo que había una decisión que tomar en el Prado, que es cortarlo, que no se podía hacer porque está reentelado y tiene muchas tensiones, y hicieron esta solución magistral, que es elaborar un passepartout gigante, una pared falsa con ruedas, que se pone sobre el cuadro, se cierra, queda así, y nosotros lo que vemos, una vez que está cerrado este passepartout, es la parte más o menos que pintó Velázquez. ¿Qué le pasa a este cuadro? Bueno, este cuadro es un proceso de aculturación. Este es un cuadro que se pintó con determinadas circunstancias, y España, uno de los países más grandes del mundo y más importante culturalmente, ha olvidado que está pintado aquí. Es decir, el cuadro aparece en 1711, se sabe que está en el duque de Medinaceli, al morir el duque de Medinaceli, un criado, el gestor, el administrador, dice, bueno, y el cuadro al morir mi señor se mandó a palacio. Vuelve a las colecciones reales. Y entonces todo el mundo piensa que es una pintura de género, una pintura de... La pintura se divide clásicamente en historia del arte en pintura de verdad, que es la pintura religiosa, la pintura de batallas, la pintura mitológica, y pintura de género, que es la pintura menor, que es la pintura de los oficios, pescadores, un hombre cocinando, ese tipo de cosas. Un paisaje. Entonces esto es una pintura de género, oficios, mujeres tejiendo. Así ha sido catalogada, ni siquiera se llamaba las hilanderas, es decir... La cosa fue, de modo que se llegó a pensar y a escribir que Velázquez había ido una vez a la fábrica de tapices, había visto a las mujeres, había encargado que le llevaran allí el caballete y había pintado el cuadro directamente. La gente estaba muy sorprendida por la extraordinaria calidad pictórica, pero el significado del cuadro permanecía oculto. Hasta Rafael Mengs, que es uno de los contemporáneos de Antonio Rafael Mengs, de Francisco de Goya, no le puso el nombre definitivo. Y bueno, esto son las hilanderas, están tejiendo, están hilando, están tejiendo un tapiz. Entonces la gente se asombró más porque es evidente que la rueca está girando y que esta muchacha está moviendo los dedos con una rapidez, puesto que parece que tiene 6 dedos. Además que aquí pintó la luz. Esta es la estructura, en un croquis mío, de lo que se ve en este cuadro. Pero eso no se sabía. Se ha tardado 2 siglos en saberse. Está visto desde arriba. Primero hay un lienzo. Luego hay 2 figuras. Luego hay una mujer, una viola apoyada en una silla, 2 mujeres más. Aquí delante hay una señora mayor tejiendo, hilando. Aquí hay una señora más joven con la devanadera, apoyada por una chica. Aquí hay otra chica recogiendo algo del suelo. Y aquí hay una chica desplegando una cortina. Esto es lo que se ve. Pero eso no se sabía hasta hace muy poco. Porque lo que aquí se cuenta, esta es una edición de una de las 2 versiones que tenía Velázquez de la Metamorfosis de Ovidio. Lo que se cuenta aquí es el duelo entre Atenea y Aracne. Ser la divinidad menospreciada es mal y justamente se castiga cualquiera que a los dioses tienen nada. En público y secreto se decía que a la Minerva misma no estimaba, tan grande era su arte y su policía. Aracne, una tejedora litia, lo hace tan bien que se le ocurre blasfemar y decir que sus tejidos, sus tapices, son mejores que los que hace la inventora del arte de tejer, que es Minerva. Entonces, lo primero que ha ocurrido es que se identificó el cuadro a principios de siglo que había al fondo.
Hubo muchas interpretaciones y después de Mengs se empezó a ver la sospecha de que el cuadro tenía un tema mitológico. Y entonces una persona identificó, dice, el cuadro que se ve ahí es el Rapto de Europa de Tiziano, pero no está en forma de cuadro, está en tapiz. Entonces, hay aquí un tapiz donde se identifica los angelitos y esta cosa volando, y uno dijo, esto es un tapiz. Era Émile Michel, un francés. Pero el tapiz no se sabía bien, porque esta figura y esta figura se consideraba que formaban parte del tapiz. Entonces había una discusión. Dice, no, ¿cómo que el Tiziano? Pero si hay dos figuras más. Hasta que vino alguien no muy relacionado con la historia del arte, porque era un dibujante ilustrador que se llamaba Charles R. Rickett, que aventuró la hipótesis. Dice, no, la gente está equivocada. Las dos figuras que hay aquí no forman parte del tapiz, porque la cenefa queda detrás de la falda. Como aquí hay una zona oscura, pues la gente pensaba que es que se había desvanecido la cenefa y que esto, pero era un poco raro que tuviera las piernas tan cortas. Entonces empezó a aparecer la idea de que era un cuadro alegórico del arte de tejer, porque inmediatamente se pensó que esto era una diosa. Y rápidamente se llegó a la conclusión, esto lo encontró un historiador de arte alemán que se llama Avi Warburg. Esto es una edición de 1600 ilustrada de la Metamorfosis de Ovidio, donde aparece la fábula de Aracne, porque una vez que Atenea se dio cuenta de que había una mortal desafiándola, se puso a competir con ella y como tejía tan bien, no era capaz de superarla, se enfadó y la golpeó. Y el gesto que se refleja en Velázquez es el momento antes de golpearla. La golpeó y la otra se sintió tan humillada, Aracne, que corrió a ahorcarse. Lo que pasa es que Atenea se apiadó y le perdonó la vida, pero la condenó a tejer eternamente y es la araña actualmente. Una vez que se llegó a la conclusión de que era una araña, entre Henrietta Harris y Diego Angulo, el historiador español, establecieron que realmente lo que se contaba ahí en diferentes fases era la fábula de Aracne, que es que primero baja la diosa disfrazada de mujer mayor a decirle a Aracne que se ande con cuidado, que no teje tan bien, que se va a enfadar la diosa, y se sabe que es la diosa porque es mayor aquí, pero la pierna es de joven, de mujer joven. Y este es el momento reflejado en el que la golpea, golpea está a punto de descargar el golpe, y estas son las ayudantes, aunque algunas personas han interpretado que estas son las parcas que van a cortar el hilo de la vida. Estas dos figuras están en la posición de dos ignudi de Miguel Ángel, y lo que la gente, o lo que los historiadores no consiguen desentrañar todavía, es qué son las tres figuras que hay aquí. La chica que está aquí, esta del espectacular traje azul, esta que nos mira, y cuál es el simbolismo de la viola, porque la viola puede significar la virtud, la lujuria. Entonces, hay una hipótesis tan aventurada que Richard Ford, el hispanista inglés que estuvo por aquí dando vueltas en el siglo XIX, dice que Velázquez no era capaz de pintar, era muy mal pintor de mujeres y no era reacio a ser capaz de pintar la belleza de las mujeres, y por eso pintaba a las mujeres de espalda, porque aquí hay 4 mujeres que no enseñan el rostro. Pues este es el cuadro final de Velázquez, que cuando está uno delante se queda maravillado de cómo está pintado, y aunque vuelva a ser para nosotros una pintura de género, solo nos fijemos en lo que está pensando. Si estamos cerca de él y nos fijamos un poco de él, tiene un magnetismo que se te atrapa, no lo puedes olvidar, y cada vez que das una vuelta por Madrid tienes que ir a verlo porque es un auténtico placer. Este es el último cuadro que vemos, y yo tenía 2 opciones para terminar la conferencia, que era poner la máscara mortuoria de Velázquez, pero no me pareció. Entonces he decidido poner esta estatua, porque curiosamente hay una estatua de Velázquez a caballo. En la Exposición Universal de finales de siglo, en la de la Torre Eiffel, los españoles, para seguir siendo españoles, tuvimos la idea de llevar corridas de toros a Francia. Y entonces se hicieron allí unas cuantas corridas de toros. Y entonces un escultor, un famoso escultor, Emmanuel Friment,
magnífico escultor de personas y mucho más de animales, hizo una estatua ecuestre de Velázquez. La estatua ecuestre de Velázquez, y no se le ocurrió otro modelo que el del alguacilillo que salía en la corrida. Y aquí está la estatua de Velázquez hecha copiando un alguacilillo, el caballo, por un magnífico escultor de caballos. Yo he visto de este hombre la estatua de Bertrand de Duguesclin, que está en Dinan, en la Plaza Mayor de Dinan, y es algo increíble. Entonces, esta bastante buena estatua, donde está con esta especie de tiento sadúceo, la capa corta del alguacilillo, el mismo gorro, y al otro lado tiene la espada de caballero. Esta estatua, que está hecha por los franceses, y esto está en la portada del Louvre, cuando se fundó en Madrid la Casa de Velázquez, que es una institución de promoción a la cultura francesa, la puso en la puerta, y en 1927, hasta que en 1936 decidimos, durante la Guerra Civil fue descabezada con un obús. Pero los franceses siempre revisores conservaban los moldes en el Museo de Bellas Artes de Dijon y nos han vuelto a traer otra reproducción de bronce que sigue allí en la puerta de la Casa de Velázquez, que tiene una estatua ecuestre, homenaje al pintor Velázquez, hecha por los franceses. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Enhorabuena, querido José Manuel. Muchas gracias, presidente. Gracias por esta originalísima y magnífica presentación de Velázquez. Gracias. Bueno, este cartel, que como siempre son muy buenos los diseños que nos hacen de los carteles, pues está clarísimo. Aquí que se viene a hablar Velázquez y José Manuel Bravo Vila. O sea, yo creo que este es la síntesis, retrato de Velázquez, hemos hablado de Velázquez y nuestro compañero José Manuel. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. La Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia y les anuncio que el próximo acto va a ser el miércoles próximo, no el martes, el miércoles 27, en vez del martes. Y va a ser una conferencia con el título de Oda a la Alegría a Himno de Europa, a cargo de nuestro compañero académico don Manuel Pérez Rodríguez, con motivo del 200 aniversario de la creación o del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Va a intervenir la Asociación Coral de San Fernando, que intervendrá, como digo, en la presentación de esta conferencia. Repito que no va a ser el martes que viene, va a ser el miércoles 27 a las 19:30 y están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias a las autoridades, a los compañeros académicos y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Gracias, presidente.